Muy bien, entonces, queridos estudiantes, conmigo pues, ¿no? Muy buenos días. Vamos a empezar a trabajar. En esta imagen nosotros estamos observando, ¿ya? Observando ¿qué cosa? Estamos observando, ¿no? Los medios, las vías de comunicación y también el comercio, ¿no? De eso se trataba el video pasado, las actividades distributivas, ¿no? Acá vemos ferroviarias, observamos qué cosa, barcos, aviones, ¿no? Camiones, que van a llevar pues las materias primas a diferentes lugares, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a hacer un breve resumen. Muy bien, entonces acá está. Correcto, las actividades distributivas. ¿Qué son las actividades distributivas? Pertenecen al sector terciario. ¿Se acuerdan? Teníamos, ¿no? Sector primario, que eran las actividades extractivas y productivas. Y las actividades que llamaban lo que es el sector secundario, estaba, ¿no? Transformativas, lo que es la industria. Ahora nos toca las actividades terciarias, que son las actividades distributivas, que vamos a llevar nuestros productos a diferentes lugares. Entonces, ¿qué son las actividades distributivas? Son aquellas por las cuales, pues, se van a distribuir las materias primas y los bienes de consumo. Muy bien, son parte de las actividades distributivas las vías, acá, las vías de comunicación, los medios de comunicación y el comercio, ¿ya? Las vías y los medios de comunicación son ¿no? Son los medios que se utilizan. ¿Para qué se utilizan? ¿Ya? Para vencer el obstáculo que opone, pues, la distancia a las relaciones entre los hombres, ¿no? Por ejemplo, de acá de Lima a Arequipa, de repente, por ejemplo, a Chile, de Chile, de repente a Europa, de Europa, ¿no? De repente Asia, de Asia a Oceanía y así sucesivamente. Entonces, estos obstáculos para poder vencer, yo necesito las vías y los medios de comunicación. Muy bien, entonces, para yo poder comprar o vender, es esencia, ¿no? Es esencia, ¿qué cosa? El contenido de una de las actividades comerciales. Entonces, hablamos de las vías de comunicación. ¿Qué son las vías de comunicación? Las vías de comunicación, estamos hablando del transporte terrestre, del transporte acuático y del transporte aéreo. Transporte terrestre son carreteras, ¿no? El transporte acuático son mares, lagos, lagunas y ríos. Y el transporte aéreo es la atmósfera, ¿ya? Entonces, un breve resumen les hablo de cada uno de ellos porque está en el video pasado. Muy bien, entonces, por ejemplo, las vías de comunicación, bien, las vías de comunicación, hemos dicho qué cosa. Por ejemplo, el terrestre. Terrestre, estamos hablando de carreteras que pueden ser de, por ejemplo, terrestres, de caminos que el hombre camina, ¿no? De camiones que utilizan exclusivamente carreteras y también que utilizan, pues, los ferroviarios, que son los trenes, ¿ya? Entonces, las carreteras más importantes, ¿no? Según el recorrido, van a ser la famosa llamada, ¿no? Carretera longitudinal y la carretera transversal. La carretera longitudinal recorre pues el país de norte a sur, ¿ya? O puede ser lo contrario. Une una sola región natural. Tenemos, por ejemplo, en la costa la carretera panamericana, ¿ya?
En la costa tenemos la carretera Panamericana. Muy bien, esta carretera Panamericana, por ejemplo, ¿sale desde dónde? Desde Chile hasta Alaska. Es una de las carreteras más largas del mundo, ¿ya? La carretera Panamericana es una de las carreteras más largas del mundo y es una de las, ¿no?, carreteras, ¿no?, por ejemplo, que es una de las arterias, ¿no?, de nuestro país y la columna vertebral de la costa peruana. Muy bien, entonces, esta carretera panamericana es llamada también Franklin Delano Roosevelt, ¿ya? Está en el video pasado. Otra carretera que, por ejemplo, en la sierra utilizamos la carretera longitudinal andina, denominada Camino del Inca, se extiende pues desde Piura hasta el departamento de Puno. En la selva utilizamos la carretera marginal de la selva llamada Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Que va, por ejemplo, va pasando por los territorios de Bagua, Jaén, Moyobamba y así sucesivamente. Y la otra carretera es la carretera transversal. La carretera transversal, llamada también de penetración, porque van cruzando los Andes peruanos. Unen las tres regiones naturales, centro, norte y sur. ¿Ya? En el centro, la carretera central, denominada Federico Basadre, que va desde Lima, luego cruza por el paso de Anticona y llega a La Oroya y así sucesivamente, ¿no? La carretera central, ¿no? Cuando nosotros queremos ir a Huancayo, etc. Y la otra carretera del norte, llamado nororiental del Marañón, denominada Mesones Muro. Muy bien, esta carretera va enlazándose pues desde Lambayeque hasta Amazonas. Y la otra carretera, la carretera del sur, llamado Libertadores de Huari, recorre pues los territorios de, ¿no?, desde Pisco hasta el departamento de Ayacucho. Muy bien, entonces, estas son las carreteras más importantes. La carretera longitudinal y la carretera transversal. Y también tenemos los llamados, ¿no?, ferroviarios. Los ferroviarios son los ferrocarriles. Son grandes obras de ingeniería que facilitan, pues, el transporte de ¿qué? De carga, como los minerales, productos agropecuarios y también a las personas. Tenemos la ferrocarril central, ¿no? En el video pasado les expliqué, ferrocarril central, que abarca pues los departamentos de Lima, Cerro de Pasco, ¿no?, Huancayo, etc. Otro ferrocarril tenemos, por ejemplo, ferrocarril del sur, que sale, por ejemplo, de Arequipa, Cusco, Puno, llega hasta Quillabamba, etcétera, lo que se utiliza, por ejemplo, para ir a donde, ¿no?, a visitar pues a las ruinas de Machu Picchu. Muy bien, otro ferrocarril tenemos el famoso Centro Min, La Oroya y Cerro de Paso. El otro tenemos el ferrocarril privado, ¿no? Todo lo que es el departamento de Toquepala, Cuajone, Hilo, etc. Y finalmente tenemos el ferrocarril internacional, ¿no? Que es, por ejemplo, Tacna, ¿no?, y Arica y así sucesivamente. Entonces, estos son lo que son los ferroviarios y lo que es las carreteras. El transporte acuático, muy bien, acuático. ¿De qué se trata acuático? Porque se realiza a través de los puertos marítimos, fluviales y lacustres, ¿ya? O sea, océanos, mares, lagos y ríos. Mares, cuando dice marítimos, porque son mares, océanos. Fluviales son ríos, ¿ya? Lacustres son lagos. O sea, estos puertos peruanos están bajo la administración de las empresas nacionales de los puertos. Entre los puertos más importantes tenemos, por ejemplo, puertos marítimos, el famoso Callao, ¿no? El puerto del Callao, el puerto de Huacho, Supe, Chancay, Matarani, Puerto Pizarro, Paita, Talara, Pimentel, ¿no?, Chimbote y así sucesivamente.
El puerto fluvial, fluviales que son de los ríos, ¿no? Mayormente se utiliza en la selva peruana. Tenemos el puerto de Iquitos, el puerto de Pucallpa, Maldonado, Yurimaguas y así sucesivamente. Y también los puertos lacustres. ¿Dónde se utilizan los puertos lacustres? En el lago Titi, en el lago Titicaca. En el lago Titicaca tenemos el puerto, por ejemplo, el puerto de Puno, Juli, y así sucesivamente, ¿no? Y otro más importante tenemos el, ¿no?, llamado transporte aéreo, y es por el vía de la atmósfera, ¿no? Por el costo elevado que representa, ¿no? No es muy usado para las actividades comerciales, ¿no? Porque cuesta mucho, pero sí para ¿qué cosa? Para el transporte de pasajeros. En nuestro país, acá en Perú, ¿no? Tenemos aproximadamente pues 54 aeropuertos y aeródromos, ¿ya? O sea, por ejemplo, son pequeñitos, pero lo más importantes tenemos acá, por ejemplo, el puerto del, ¿no? Por puerto que estoy hablando es, disculpen, el famoso llamado aeropuerto de Jorge Chávez, ¿no? Denominada el Jorge Chávez Internacional. ¿Dónde está? En el departamento de Lima, en Callao. Tenemos, por ejemplo, en Arequipa, Alfredo Rodríguez Payón. En Cusco tenemos el aeropuerto Alejandro Velasco Astete. En Puno tenemos, por ejemplo, Inca Manco Cápac. En Iquitos, Francisco Secada. En Chiclayo, José Quiñones. En Piura, Carlos Concha. Trujillo, Carlos, así sucesivamente que podemos estar mencionando. Muy bien. Entonces, el comercio mundial se realiza pues principalmente por los océanos y mares que van a representar aproximadamente casi el 90% del total. El océano más comercial más comercial es el océano Pacífico actualmente. Antes era el Atlántico, hoy en día es el Pacífico. El principal puerto que hemos dicho comercial de nuestro territorio peruano es del Callao. Y el principal puerto comercial del mundo, de todo el mundo, es el de Nueva York, donde está en Norteamérica. El sistema de navegación fluvial, o sea, de los ríos más extensos, es del río Amazonas. Y el lago navegable más alto del mundo es el lago Titicaca. ¿Correcto? Muy bien, entonces eso sería pues acerca de las vías de comunicación. Y de las vías ¿no? Las vías y los medios de comunicación tenemos, ¿no? Los famosos periódicos, revistas, telégrafos, teléfono, radio, televisión, correos, internet, WhatsApp, no lo sé, ¿no? Entonces tenemos de lo que hoy en día actualmente la tecnología que nos ofrece, pero los medios más utilizados hoy en día son la famosa televisión, radio, los correos, internet, etcétera, ¿ya? Periódicos también, revistas también, etcétera, ¿no? Son los que nos va a utilizar ¿para qué? Para que nosotros podamos ofrecer nuestros productos y así enterarnos de diferentes lugares. El comercio. ¿Qué es el comercio? Es una de las actividades que va a consistir en el intercambio de bienes y servicios que puede ser, ¿no?, de interno o también externo. O sea, estamos hablando, ¿qué cosa? Interno es, ¿no?, dentro de nuestro territorio peruano, externo fuera de nuestro territorio. A esto le vamos a denominar, ¿no?, comercio de exportación y comercio de importación. ¿En qué consiste el comercio de exportación? Son las ventas que realizamos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué? Hacia afuera, hacia de otros países. Entonces, como por ejemplo, las exportaciones peruanas están conformadas por materias primas, fundamentalmente destacan ¿qué cosa? Los minerales como el cobre, petróleo, sus derivados, oro, plata y así sucesivamente. También los productos pesqueros y también los productos agropecuarios que exportamos, ¿no? En mayoría café, algodón, caña de azúcar, lana de ovino, de alpaca y así sucesivamente.
¿ya? Y en el comercio de importación nosotros compramos, ¿no?, productos o materias o insumos de otros países. Como por ejemplo el Perú pues importa materias primas e insumos para nuestras industrias como el trigo, productos químicos, ¿no?, de diversos, ¿no?, papeles, elementos para montajes y así sucesivamente. También, por ejemplo, importamos también bienes y capital, ¿ya? Bienes de capital que son servicios como maquinarias, herramientas, vehículos motorizados y así sucesivamente. Entonces, ese es el comercio interno y el comercio externo. Interno se realiza dentro de nuestro territorio peruano, externo fuera de nuestro territorio peruano, con otros países. Nosotros vendemos nuestros productos y a la vez también compramos productos de lo que nosotros no tenemos, ¿ya? Entonces, con esta pequeña introducción, nosotros pasamos a la práctica. Empezamos, queridos estudiantes, con su práctica. Lean bien y me van respondiendo y le voy colocando la nota. A ver, Silvana, empezamos con Silvana. A ver, el ferrocarril del sur recorre los departamentos de... A ver, el ferrocarril del sur recorre los departamentos de... Les ayudo. Empieza con A, ese departamento. Ayacucho. Otro. Arequipa. Arequipa, muy bien. Arequipa, uno con P. Puno. Muy bien, uno con C de casa. Cusco, correcto, muy bien. Entonces el ferrocarril del sur recorre los departamentos de Arequipa, Puno y Cusco. Muy bien, correcto. Número 2. A ver, Villanueva. ¿Cuáles son las carreteras que recorre el Perú longitudinalmente? ¿Se acuerdan? Teníamos dos recorridos importantes, carreteras longitudinales y carreteras transversales. Costa Panamericana. Muy bien, en la costa, la famosa Panamericana. Otra, Sierra longitudinal andina. Sierra Caminos del Inca. Muy bien, y la otra en la selva. Carretera marginal de la selva. Correcto, Camila, muy bien. Entonces tenemos de Panamericana, Camino del Inca y la famosa carretera marginal. Muy bien, correcto. Respuesta resuelta. Número 3. Alfaro. ¿Qué carretera es considerada la columna vertebral de la costa? Yo, Miss. Ya, dime. La carretera de la Panamericana Sur. Aldair, muy bien. Simplemente la carretera panamericana, ¿ya? Panamericana porque la carretera panamericana va desde Chile hasta Alaska. Entonces, tenemos simplemente la carretera panamericana y cuando dicen de la costa, simplemente la carretera panamericana. Puede ser, no puede ser del centro, del sur, del norte, simplemente panamericana. Correcto, muy bien, Aldair. 4. Menciona la ubicación de los siguientes puertos. El puerto de Chimbote, ¿dónde estaba? Empieza con A, ese departamento está en el norte. Arequipa. No, Arequipa está en el sur. Ayacucho. También en el sur. Chimbote está en el departamento de Ancash. Matarani, en el sur con A. Donde hay cebolla, ajos. Arequipa. Correcto. Zorritos. A ver. ¿Por Puno? Zorritos. Está, por ejemplo, en el último de esta frontera con Ecuador. Tumbes.
Tumbes, correcto. Talara, donde que Piura. está Áncora. Arequipa. En Piura. Piura. Correcto. Arequipa. Pimentel. Empieza con L. La Libertad. Lambayeque. Lambayeque. Valleque. Lambayeque. Apaguen por ahí, hay una bullita, apaguen por favor, no sé quién está escuchando. Muy bien. Número 5. Entonces ya, de repente está bien en el examen. Chimbote, Ancash, Matarani, Arequipa, Zorritos, Tumbes, Talara, Piura, Pimentel, Lambayeque. ¿Ya? 5. Es el principal puerto fluvial de nuestro país. Turimaguas. Iquitos. Turimaguas. Iquitos. Callao. Callao, muy bien, correcto. Callao es el principal, dice es el principal puerto fluvial de nuestro país. Fluvial es, Turimaguas. no, es el puerto de Iquitos, correcto. Alguien me dijo, ¿quién me dijo primero? Mira, ve, que hoy va a ser Yo, Miss. Ticona, mi. Camila y etcétera. Muy bien. Molina. Es el principal puerto fluvial, porque fluvial es río, es Iquitos, correcto, muy bien. Número 6. La carretera nororiental del Marañón es llamado también Jorge Chávez. La no, Franklin, porque Franklin Delano. Franklin Delano Roosevelt. no, Mesones Muro. es Mesones Muro, correcto. Mesones Muro. Soto, Miss. Ya, correcto, muy bien. Salazar, ellos, muy bien. Milla, no soy Salazar, yo soy Soto. Sí, pero también Salazar ha respondido, pues hija. 7. Contamana es un puerto fluvial ubicado a orillas del río. Ucayali. Correcto, Ucayali, muy bien, excelente. Número 8. La principal vía de navegación fluvial es río, ¿no? En la selva peruana es el río. Ucayali. La principal vía de navegación fluvial en la selva peruana es el río Ucayali. Correcto, muy bien. Excelente. Bien. Pasamos a ver a tus compañeros. Ya, muy bien. 9. ¿Qué actividad no corresponde al sector terciario? Turismo. Turismo. No, pues, pero si yo hago actividades de venta de productos, ¿qué estoy Industria. Comercio. Industria. Industria, porque la industria, ¿de dónde es? Del sector secundario. Transporte, comercio, turismo. Cuando, por ejemplo, llevo mis productos a Arequipa o a Europa, etcétera, ¿qué estoy haciendo? ¿No estoy haciendo turismo? Número 10. Comercio. Es el sector, dice, es el sector terciario, la actividad económica que genera más. Comercio. Muy bien. Comercio, correcto. 11. Panamericana. 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 Muy bien. 12. Mencione, dice, 3 puertos en la costa de Lima, solo de Lima. El puerto del Callao. El puerto de Huacho, el Del puerto Callao. de Supe y el puerto de Chancay. Callao, ¿dónde está? En Callao, en provincia constitucional del Callao, ¿correcto? Bien, de Huacho, Supe y Chancay, ¿ya? Son los puertos más importantes de Lima. 13. El ferrocarril central del Perú comprende las siguientes localidades. ¿En cuál estamos? El ferrocarril central del Perú comprende ferrocarril central De Tarma a Huancayo. Lima, Auyora, Tarma, Huancayo. Lima, Rengifo, recién está ingresando. Lima, La Oroya. ¿Quién más? Tarma y Huancayo. No, Tarma no. Cerro de Pasco, Huancayo. Correcto.
Lima, La Oroya, Cerro de Pasco y Huancayo. Correcto, esta es la respuesta correcta. 14. ¿Qué departamento recorre el ferrocarril central? Si ustedes ya lo tienen ahí, ahora saquen. Ustedes ya tienen la respuesta para el número 13. ¿Qué departamento, ¿Qué departamento recorre el ferrocarril central? Cerro de Pasco. ¿Ya? Cerro de Pasco. ¿Qué más? Lima. Lima. Otro. Tarma. No, pues, pero Tarma no está acá. Lima, La Oroya, ¿no? La Oroya es Cerro de Pasco, Huancayo. Huancayo. Gallo. Entonces, Lima, Huancayo, Cerro de Pasco y, ¿no? Acá ya le puse Huancayo, es Huancavelica, ¿correcto? 15. ¿Cuáles son las carreteras que recorre el Perú transversalmente? ¿Se acuerdan? Longitudinalmente era, ¿no? En la costa panamericana, ¿no? Longitudinal andina. La carretera central. Etcétera. 15. ¿Cuáles son las carreteras que recorre el Perú transversalmente? Federico La Basadre, carretera central. Federico central. Basadre, correcto. los Libertadores de Huari y Libertadores de la Huari. Oriental del Marañón. Correcto, excelente Camila, muy bien. Carretera, a ver, el que no se acuerda es carretera central o Federico Basadre. Carretera nororiental del Marañón, Mesones Muro. Y carretera de Libertadores de Huari. Correcto, muy bien. 16. La principal carretera de penetración que cruza por el Abra de Anticona se llama Federico Central Basadre. o Federico Basadre. Federico Basadre. Excelente, muy bien. ¿Ya? Federico Basadre. Ustedes saben que de aquí viene el examen, ¿no? Por eso estar atentos. 17. ¿El turismo? Dice, es la actividad económica que tiene más condiciones para el desarrollar en la Janja el turismo. Correcto, muy bien. 18. ¿Cómo se llamaba la carretera que recorría desde Lambayeque? Mesones Muro. Muy bien, Mesones Muro. 19. ¿Qué productos agropecuarios son los que exportamos nosotros? Muy bien, exportamos espárragos, lana de alpaca, ¿qué más? Lana de oveja. Lana de oveja, azúcar, café, Maca. etc. La maca. ¿Qué tipo de materia prima o insumos son los que compramos de otros países? ¿Se acuerdan qué productos compramos, por ejemplo? Vehículos motorizados. Compramos también, por ejemplo, ¿qué cosa? Harina de Bienes y trigo. capitales. Plata. ¿Ya? Muy bien, ¿no? Compramos papeles, fibra, etcétera, ¿ya? 21. ¿Qué diferencia existe entre comercio de importación y de exportación? De importación es cuando La nosotros importación Importación compramos adentro y y la exportación de Importación es dentro afuera. del país cuando y nos lo exportación traen. para... Muy bien, Luz. La importación es nacional y la Centeno. exportación es internacional. Correcto, muy bien. Importación, cuando nosotros compramos de otros países. Exportación, cuando nosotros vendemos nuestros productos también a otros países. 22. ¿Qué desventajas, no? O sea, ¿qué desventajas genera la importación para la economía peruana? Pérdida de divisas. El envío. Correcto, pérdida de divisas, muy bien, o sea, genera qué cosa, recesión o simplemente el famoso llamado, ¿no? La venta desleal, ¿no? 23.
La carretera marginal de la selva tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Fernando Belaúnde Terry. Correcto, Fernando Belaúnde Terry. Muy bien, excelente. 24. La vía de Libertadores de Guari. Pisco, Comunica. Ayacucho. Muy bien, Pisco y Ayacucho. ¿Pisco dónde queda? Aquí en Ica, ¿no? Muy bien, Pisco, Ayacucho. Correcto. 25. La Oroya. El ferrocarril central no llega. Atucana. No llega a la ciudad de... Atucana. No, Matucana está cerquita. Pasa. Ayacucho. Ayacucho, correcto, muy bien. ¿Ya? Excelente. 26. Las vías terrestres son básicas para el desarrollo del comercio formal, interno, popular. Formal. Popular. Informal. Popular, muy bien, porque es para el pueblo. Internamente nosotros utilizamos popular. Todo el mundo lo utiliza. 27. George Washington. No, en ningún momento está en el video ni les he mencionado por Washington. Monte Carlo. Franklin Delano. Muy bien, Camila. Franklin Delano Roosevelt. Muy bien. Esa es la carretera panamericana, que es la más larga del mundo. 28. La carretera marginal por su recorrido es considerado como La penetración. longitudinal. Muy bien. Longitudinal. 29. El trigo. ¿Cuál es el tipo de materia prima que más exporta el Perú? Productos químicos. Muy bien, minerales, correcto. Cuando hablamos de minerales, estamos del cobre, el zinc, petróleo, etcétera, plomo, plata, minerales. También hay de pescado, ¿no? Etcétera, pero lo que más exporta son los minerales. 30. ¿Por qué es importante el transporte? ¿Por qué es importante el transporte? Terrestre, acuáticos, no sé, lo que sea. Son las vías para poder vencer el obstáculo, ¿qué cosa? Que nos separa de las distancias entre, ¿no? ¿Entre qué cosa? Muy bien, correcto. Acá hay varias respuestas que ustedes pueden dar, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para podernos comunicar o para poder distribuir, etcétera. ¿Bien? 31. New York. Muy bien, correcto, excelente. ¿Cuál es el principal puerto comercial del mundo? Es del Nueva York. Muy bien. ¿Cuál es el principal puerto europeo? Creo que está en el video. Ese está en los Países Bajos, o sea, en Holanda. ¿Cuál es su capital de los Países Bajos? Danuri. Rotterdam, ¿ya? Rotterdam, ¿ya? ¿Cuál es el principal puerto europeo? Es Rotterdam. 3. ¿Cuál es el principal puerto de Sudamérica? ¿Cuál es el capital de Argentina? Buenos Aires. Correcto, o sea, ¿cuál es el principal puerto de Sudamérica? Es Buenos Aires. 3, 4. ¿Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, muy bien, excelente. 35. Jorge Chávez. Jorge Chávez. Jorge Chávez. Chávez, muy bien. 36. ¿Qué es el comercio? Es la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios. Muy bien, Silvana y compañía. 3-7. Está entre Puno y Perú. O sea, Bolivia. Lago Titicaca. El lago Titicaca. Titicaca, muy bien. ¿Y el 3-8? Callao. Callao.
Yao, muy bien. Villacorta, creo, ¿no? Muy bien. Y compañía. Muy bien. Y 3.9. ¿Cuáles son los tipos de carreteras según el recorrido? De penetración y longitudinal. Muy bien. Longitudinal y transversal. Y transversal. Completar. Muy bien. ¿El aeropuerto Jorge Chávez dónde está? Callao. En el Callao. Callao. Muy bien. Alfredo Rodríguez Bayón. Empieza Arequipa. 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 Alejandro Velasco Astete, con C de casa. Cusco. 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 Inca Manco Capa. Puno. Puno. Muy bien. Francisco Secada. Iquitos. Iquitos. José Quiñones. Chicago. Chiclayo. Chiclayo. Correcto. Y Carlos Concha. Piura. Correcto, Camila, muy bien. Antes que se acaba. Si por hoy se acaba, ya ustedes saben que, muy bien. 4.1. ¿Cuáles son los tipos de comercio? ¿Cuáles son los tipos de comercio? Interno, externo. Externo y externo. Muy bien. 4.2. ¿Cuáles son los tipos de medios de comunicación? Terrestres, aéreos y acuáticos. Televis. Correcto, muy bien. Acuérdense. Medios No y vías. vías. Son Vías es diferentes. para ¿Cuáles son los transportarnos. tipos de medios de comunicación? Medios. Revistas, periódicos, televisión, radio, Exacto, muy bien. ¿Y cuáles son las vías de comunicación? terrestre, acuática y aérea. Muy bien. ¿Y cuáles son la clasificación de las actividades distributivas? Se acaba, se va el tiempo. Vías de comunicación, medios de comunicación y el comercio. Hasta aquí viene su examen, queridos estudiantes. Conmigo será pues hasta la próxima clase. Muy buenos días, estimados estudiantes, y felicitaciones para los estudiantes que han participado, ¿no? También hay puntos para los niños que estuvieron presentes. Muy bien, entonces conmigo será pues hasta la próxima clase, queridos estudiantes. Que tengan un bonito día, ¿ya? Bye, Miss. Bye. Chao, Miss. Chao, Miss. Cuídese. Cuídese.